buenas, ¿cómo les va? Estamos viviendo la Semana Santa y con eso tiene mucha importancia lo que vamos a hablar hoy. De la historia clínica de Jesús, qué le sucede a él desde el momento que es capturado en el monte de Getsemaní, en el monte de los Olivos, conocido popularmente, hasta su muerte. Y esto quiero que recuerden, él en todo momento actúa como hombre. En ningún momento hubo poderes sobrenaturales que en él podían existir, lógicamente, porque era el Hijo de Dios. Pero esto no fue así. Allí, en monte de Getsemaní, comienzan las primeras manifestaciones clínicas de lo que se conoce con el nombre de las crisis de pánico. Es decir, él sabía lo que le iba a pasar. Recuerden que él estuvo en la última cena. En la última cena él habla con los apóstoles. Le dice inclusive a Simón Pedro, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Le dice a uno de ustedes, me va a traicionar, que lo traicionan por 30 monedas. Y desde ese mismo lugar, desde el cenáculo, se dirigen al Monte de los Olivos, él con un grupo de los apóstoles, de los cuales ya Judas Iscariote no se encontraba. Lógicamente Judas ya fue a traicionarlo. Y Judas viene con la legión romana y los sacerdotes para llevarlo preso a Jesús. En este momento, en el Monte de los Olivos, Jesús estaba viviendo lo que se denomina una crisis de pánico. Y esta situación de estrés puede llegar a tanto que está descrito en los libros de medicinas la hematohidrosis. La hematohidrosis es nada más que la transpiración de sangre. A tal punto puede llegar el estrés y el pánico de una persona en una situación de nervios, de una situación de lo que sabe, lo que le va a pasar, o una sensación de muerte inminente, que puede sudar sangre. Es burlado esa noche por los soldados romanos que los capturaron, tratándolo como que si él era el rey de los judíos. A tal punto que Jerusalén es una zona desértica, en donde crecen unas plantas con unas espinas largas y muy gruesas, y ellos le hicieron una corona de esta planta de espinas. Le colocan en la cabeza y comienza él un sangrado manifiesto que, sin ingesta de líquido y sin la alimentación necesaria, comienza él esa noche a vivir un calvario. A la mañana temprano es llevado ante los sacerdotes y lo deciden entregar a Poncio Pilatos. Decide la crucifixión para Jesús. Un método que los romanos dominaban y sabían perfectamente porque lo habían estudiado y trabajado muchísimo tiempo. En esta especialidad de esta pena de muerte que tenían los romanos para sus delitos, en definitiva, ellos deciden para Jesús la crucifixión con clavos. Ellos sabían perfectamente en el lugar anatómico donde colocarlos, a tal punto que si ellos lo colocaban en la palma de la mano, el peso del cuerpo iba a desgarrar la mano y no iba a poder quedar nunca colgado. En cambio, quedaban colgados porque usaban la muñeca, el punto entre el cúbito y el radio, en el medio, para tratar de que esto ataje, la misma articulación de la muñeca y la mano, ataje y no pueda ser desgarrado y no se caiga el cuerpo. ¿Cómo morían los crucificados? Los crucificados morían por asfixia, porque en realidad el crucificado, al estar colgado, no tenía respiración. A ellos, si ustedes recuerdan, aparte le clavaban los pies, en donde el clavo era mucho más largo porque los pies los encimaban, y le tenían la pierna semiflexionada, la rodilla estaba semiflexionada sobre un taquito de madera. El reo en ese taquito de madera se apoyaba de vez en cuando, se erguía un poco para tratar de poder respirar, que le entre una bocanada de aire, porque lo que le faltaba en realidad era el aire. Jesús, antes de ser crucificado, es torturado. Esto provocó mucho daño en el cuerpo de Jesús y esto comienza a provocar en Jesús una hipovolemia. A tal punto esta hipovolemia, esta pérdida de sangre, al no tener ingesta de líquido, provoca en Jesús un daño orgánico manifiesto que comienza a no orinar, estaba con anuria, comienza con una insuficiencia renal, comienza su corazón a tener manifestaciones. Una vez que él es crucificado, ya con el cuerpo totalmente deteriorado, recuerden que el hecho bíblico, inclusive en el Vía Crucis, él en el único momento que toma agua desde que es capturado en Getsemaní, es en una de las caídas precisamente de la Vía Dolorosa, en el Vía Crucis, cuando Jesús cae y una de las mujeres se acerca y le da agua. En este momento Jesús es crucificado, puesto en la cruz, y fíjense lo que sucede, él no podía hablar porque le faltaba el aire. En todo momento él estaba actuando como hombre. Él no tenía poderes sobrenaturales a pesar de ser el Hijo de Dios, y menos en ese momento. Y fíjense lo único que dice en la cruz, las 7 palabras famosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no tenía aire para más. A partir de ese momento, su organismo,
la hipovolemia, el dolor, el pánico, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la pericarditis, empiezan a ser todo un trastorno multiorgánico en el cuerpo de Jesús, hasta que muere. En Jesús, como se venía el día de descanso, que era el sábado, se venía el día de descanso, entonces en Jesús tuvieron que pegarle un lanzazo. Es ahí que te le digo que se acuerden de la pericarditis. ¿Qué pasó? El soldado romano va, le pega el lanzazo en el costado izquierdo de Jesús y en vez de sangre sale agua. Es la razón del exudado inflamatorio de la pericarditis. En ningún momento fue un hecho sobrenatural. En definitiva, Jesús muere por todas estas condiciones y muere como hombre, con la única diferencia que después de la muerte al tercer día resucitó entre los muertos.